Bienvenidos a Parlamento Abierto, el espacio donde compartimos la crónica del quehacer legislativo de las y los diputados de México, que en este primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la 65ª legislatura protagonizaron sesiones que son clave en el cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, tareas, responsabilidades que por mandato de ley corresponde realizar a esta Cámara, siendo el acto inicial un momento determinante, como cada 1 de septiembre, cuando en sesión de Congreso General se realizó la ceremonia de apertura. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, asistió conforme al protocolo a entregar el 5º informe de gobierno a la presidenta de la mesa directiva de esta Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo. Aclaró la funcionaria que esta vez el presidente no presentaría una iniciativa preferente, una facultad que por derecho constitucional puede ejercer en cada apertura de un periodo ordinario de sesiones. Después, cada uno de los grupos parlamentarios que conforman ambas cámaras hicieron sus posicionamientos. Fueron intervenciones en tribuna en las que fijaron postura respecto a la gestión gubernamental, destacando el tema de seguridad, con pronunciamientos a favor y en contra de la iniciativa constitucional que el Ejecutivo Federal ha anunciado que mandará en lo que resta de la actual 65ª legislatura para que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa Nacional. En el balance sobre la economía se abordó la disminución de las personas que viven en condición de pobreza y fueron remarcados los pendientes en materia de salud, educación y en la agenda de igualdad de las mujeres. Y hubo subrayados sobre la creciente presencia femenina en los órganos legislativos, pero también en la contienda presidencial de 2024. No faltaron las recriminaciones mutuas en torno a la polarización. Se trató de una sesión marcada por el clima electoral en el que ya se encontraban entonces las fuerzas políticas del país. Los representantes de Morena, Partido del Trabajo y Verde Ecologista de México se dijeron satisfechos con los logros gubernamentales, mientras legisladores del PAN, PRI, PRD hicieron referencia a una nueva alianza con los ciudadanos para construir, dijeron, un cambio. Movimiento Ciudadano reclamó caer en los extremos. Recuperemos esa crónica que deja testimonio de la pluralidad que aquí se vive. Este 1 de septiembre de 2023 se llevó a cabo la sesión de Congreso General en el Palacio Legislativo de San Lázaro para la apertura de los trabajos del primer periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio de la 65ª legislatura. En esa misma sesión se recibió el 5º informe del Ejecutivo Federal, que fue entregado por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde. Hoy nos presentamos ante esta soberanía para dar cumplimiento al artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y entregar el informe y dar cuenta del estado que guarda la administración pública en nuestro país. Diputadas, diputados, senadoras y senadores hicieron uso de la tribuna para referirse a la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias. Entérense, porque parece que no lo saben. Nosotros no hacemos diferencia entre el norte y el sur, pero siempre velaremos por los más vulnerables y por eso estamos transformando la vida de los mexicanos del sureste. Al pueblo de México les menciono los grandes logros de la Cuarta Transformación, aunque lo sabe porque los vive. Sí. Dijeron que iban a resolver el problema desde la raíz, que iban a cambiar de modelo, y lo único que hemos visto es que han repetido y reforzado una fórmula que quedó claro no funciona: la militarización de la seguridad pública. No solo no han dado resultados, han lastimado a nuestras Fuerzas Armadas. No merece el Ejército y la Marina los malos tratos que reciben de sus comandantes supremos. ¿Dónde están los 103,000 millones que aprobamos tan solo para medicamentos? Presidente, lo están engañando. Sus funcionarios son incapaces y corruptos, por lo tanto, son doblemente corruptos. Contrario a lo que se dijo por la mañana,
Hoy el acceso a la salud pública es un privilegio y no un derecho. Un día como hoy, hace 5 años, comenzó a escribirse en la historia de México un nuevo capítulo que traía consigo un cambio de régimen. Y el reto de este cambio no era menor. Un nuevo destino que la gran mayoría eligió con el firme objetivo de iniciar la construcción de un México nuevo y diferente para todos. Hoy arranca el último año del sexenio más progresista del México moderno. Hoy arranca la parte final de la primera etapa de la cuarta transformación. Los hospitales no tienen medicinas. En el último año, 15 millones de recetas médicas no han podido ser surtidas. En 2018 nos prometieron vivir en paz y 5 años después, la guerra sigue. Hay más violencia y hay más inseguridad en todas las regiones del país que nunca antes. Los programas sociales se han convertido en motores político-electorales del partido gobernante. A 5 años se carece de padrones confiables y seguros. No hay medidas de seguridad para blindarlos de desvíos de recursos y fraudes. Los controles son necesarios y deberán generarse a la brevedad. Quizá por eso la oposición férrea y el presidente a conformar completo el INAI. Porque hoy podemos decir a 5 años de que comenzó este proceso de transición pacífica, de este movimiento nacional de transformación de régimen y de sistema político, que se han dado pasos sólidos que refrendan el objetivo que se planteó al inicio de este gobierno. Atender las causas de la desigualdad para garantizar más y mejores oportunidades a la población. Además de recibir y analizar el informe de gobierno, las y los diputados cumplieron en este periodo otra atribución fundamental: revisar, modificar y aprobar el paquete económico de cada año. Un proceso que se inaugura con la entrega del proyecto, realizada en esta ocasión el día 8 de septiembre por parte del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se trata de un paquete porque incluye criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y, por supuesto, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. En esa ocasión, la presidenta de la mesa directiva de esta Cámara, la diputada Marcela Guerra Castillo, destacó que así comienza uno de los procesos democráticos más importantes del país, con el que se define la previsión de ingresos públicos y la asignación del gasto gubernamental y por lo tanto se marca el rumbo económico del país. Es de relevancia, así lo definió la presidenta de las y los diputados, contar con canales de comunicación directos y permanentes con el Poder Ejecutivo, pues que permitieran en ese momento construir de manera democrática y plural un paquete económico incluyente y sobre todo considerando que es el último de la presente administración. El presidente de la Junta de Coordinación Política, la JUCOPO, el diputado Jorge Romero Herrera, jefe de la bancada de Acción Nacional, dijo también en esa entrega que el instrumento más importante de las políticas públicas es el presupuesto de egresos de la Federación, porque es el reflejo, dijo, de las ideas y la auténtica manera de aterrizar las promesas de todas las fuerzas políticas, y definió que la labor de las y los legisladores es encontrar por encima de las diferencias coincidencias que brinden un buen producto económico de ingresos y de egresos para la gente. El secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, definió que este paquete buscaba dar continuidad a las acciones del gobierno, con énfasis en la consolidación de un estado de bienestar. Habló también de previsiones realistas sobre el comportamiento de la actividad económica, enumerando las principales variables fiscales y financieras. El presupuesto de gasto para 2024 ascendió a 9.022.000 millones de pesos y se dijo desde entonces que privilegia los programas sociales, así como los proyectos y obras prioritarios para el gobierno federal. Esta fue la crónica que entonces compartimos. En el Salón Legisladores de la República de la Cámara de Diputados se entregó este viernes 8 de septiembre el paquete económico para el ejercicio fiscal 2024. El paquete económico es la propuesta que elabora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre los ingresos, egresos y balances del ejercicio fiscal. En él se define cómo el gobierno federal recaudará dinero y ejercerá el gasto el próximo año.
En su participación, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, expresó que el paquete económico 2024 plantea los lineamientos de una política económica prudente en un entorno de finanzas públicas sanas. En materia social, el Gobierno de México llevó a cabo una profunda reestructuración del gasto, eliminando mucho gasto suntuario, corrupción e intermediarios de gasto social. Esto ha permitido un despliegue de recursos sin precedente para ampliar la cobertura de becas, pensiones y otros programas sociales, con especial énfasis en los hogares que más lo necesitan. Con ello se ha logrado revertir el abandono de los grupos en situación de pobreza y marginación, así como los profundos niveles de desigualdad entre sectores de la población, particularmente los jóvenes, los adultos mayores y los trabajadores, así como entre regiones, en especial en el sur-sureste del país. Por su parte, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Romero Herrera, mencionó que no hay un instrumento de política pública más impactante que el presupuesto de egresos de la Federación, porque es la manera más auténtica de aterrizar las ideas y las promesas que hace un gobierno. Y nosotros hacemos votos porque este nuevo paquete, tanto de ley de ingresos como de presupuesto de egresos, acaben atendiendo a la gente, que es la que pone el dinero, que regrese a esa gente para su bienestar. Yo quiero decirles que para nosotros es muy importante decir que se acaban las especulaciones. Es decir, a partir de hoy, a partir de este evento, pasamos de la especulación de cómo vendría este paquete económico al análisis que cada uno de los grupos parlamentarios habremos de hacer para que cualquiera que sea la opinión que tengamos al respecto sea una opinión fundada, leída, estudiada, y para que evidentemente cada grupo parlamentario dé su propia posición y su propia opinión respecto a si es un producto como debe de serlo. En tanto, la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, mencionó que con la recepción de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos de la Federación 2024, se da inicio a uno de los procesos más importantes para la nación, como lo es la previsión de asignación del gasto gubernamental. Tenemos la responsabilidad de construir un presupuesto que fortalezca las instituciones del Estado mexicano en el marco de la división de poderes, pero también la de impulsar el federalismo y el gasto federalizado para que las entidades federativas y los municipios cuenten con los recursos para hacer frente a sus obligaciones y a las que los legisladoras y legisladores, como representantes populares que somos, respondamos a las demandas de los habitantes de nuestros 300 distritos. El paquete económico es sin duda alguna el instrumento financiero más importante del país, que refleja la visión de un proyecto de nación y cuyo impacto tiene consecuencias a largo plazo, y de ahí las decisiones que se tomarán en esta discusión del presupuesto son de gran relevancia, ya que tendrán repercusiones para todas las familias mexicanas, sobre todo también para nuestras comunidades y nuestras regiones de todo el país. Del 18 al 20 de octubre se realizó aquí en el Pleno de las y los diputados, en sesión presencial, la discusión y la votación de todos los componentes del proyecto de ingresos, ordenamientos de esta ley para 2024, iniciando con la revisión de los derechos que se cobrarán el próximo año, para lo cual se crearon 3 fideicomisos que serán operados por las Fuerzas Armadas, uno para el Tren Maya y 2 más que se integrarán gracias al incremento de 5 a 9% en el cobro a los concesionarios y a los administradores particulares por el uso de aeropuertos federales. Son recursos que habrán de canalizarse a la Sedena y a la Secretaría de Marina. Los cuestionamientos a estas medidas se centraron en el hecho de que previamente se había respaldado en esta Cámara de Diputados la reforma para liquidar los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación.
Este dictamen de egresos contó posteriormente con la ratificación del Senado de la República. La mesa directiva declaró un receso el día 18 de octubre para retomar el debate el jueves 19, mismo que se prolongó por más de 16 horas. Varios fueron los temas polémicos en torno a los cuales escuchamos argumentos en pro y en contra. El precio establecido para el barril del petróleo, el monto de la deuda, las cargas fiscales de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad y la retención del impuesto al ahorro. Y hubo comparaciones con sexenios anteriores, pues respecto a la evolución de los impuestos y la capacidad que se tiene de cobro de los mismos y de los fines en su aplicación. En esta maratónica sesión se presentaron 778 reservas, de las cuales se aprobaron solo 4, relacionadas con 3 asuntos: el incremento del impuesto a los ahorros, la reducción de la carga fiscal de Petróleos Mexicanos y otra más para que la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, no tenga que pagar impuestos en caso de vender activos entre sus empresas subsidiarias y filiales. Vamos a la reseña de ese momento legislativo. El 18 de octubre de 2023, en sesión ordinaria, la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 239 votos a favor, 196 en contra y 2 abstenciones, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, la cual establece los pagos que se deben hacer por el uso o aprovechamiento de los bienes públicos propiedad de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado. El dictamen, que forma parte del paquete económico para el ejercicio fiscal 2024, fue aprobado en lo particular con 5 cambios aceptados por el Pleno mediante 262 votos a favor, 198 en contra y 1 abstención. El documento se remitió al Senado para sus efectos constitucionales. La Ley Federal de Derechos es un ordenamiento de carácter fiscal que establece el cobro de derechos por la prestación de servicios públicos o por el uso, goce o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación. Hoy se presenta un dictamen que resulta prudente y consistente con la evolución de la actividad económica de nuestro país y concuerda con el marco macroeconómico establecidos en los criterios generales de política económica. Este dictamen y el paquete completo tiene sustento en los escenarios internacionales, por lo que las estimaciones reflejan una fortaleza de la condición y la conducción económica del país. Otro engaño más es la terrible e irresponsable deuda que hoy están buscando adquirir. De los más de 9 billones de pesos que integrarán el ingreso que va a tener el gobierno federal, el 20% es de deuda. Háganme ustedes el favor, y de ese 20%, más de 1 millón de pesos no lo establecen a dónde lo van a mandar. Nadie sabe ni para qué ni para dónde. El próximo gobierno o hace una reforma fiscal o mejora su nivel de recaudación o va a iniciar un 2024 y 2025 con un grave déficit presupuestal y una grave carencia de recursos para poder soportar el gasto que necesitará para programas sociales, para infraestructura y para seguridad. Las modificaciones planteadas a la Ley de Derechos se caracterizan por atender tanto objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo como los compromisos adquiridos por el Ejecutivo Federal, además de cumplir con uno de los principios que han guiado la política en materia fiscal desde el 2018 y que implica no crear nuevos impuestos. El Partido del Trabajo, como se lo dije al secretario de Hacienda, va a respaldar su propuesta económica y particularmente el tema del endeudamiento, porque eso servirá para terminar las obras insignes de esta administración. Habrá Tren Maya, habrá corredor interoceánico y seguiremos construyendo, pavimentando la cuarta transformación. El día de hoy hemos de iniciar la discusión de lo que será la recaudación para este año en puerta, y la propuesta que tenemos nosotros desde un estudio particularmente que hicimos en Jalisco, que incluyó a todos los grupos parlamentarios del Estado, debo de decirlo, en un asunto que tiene que ver
con la distribución y redistribución de los ingresos es que necesitamos una actualización en el pacto fiscal. Se gastan el dinero de las y los mexicanos con el cinismo que solo a ustedes se les distingue. En el sexto paquete económico de una gestión que no supo administrar, que en el gobierno actuó como oposición, criticando todo lo que le incomodaba, desperdiciando el tiempo, culpando a los gobiernos anteriores. El ciclo del análisis, discusión y votación del paquete económico para el próximo año, para 2024, concluyó en noviembre, cuando salió adelante el proyecto de egresos del ejercicio fiscal de la Federación. Así que el lunes 6 de noviembre, en sesión ordinaria de este pleno, se recordó que este era el tercero y último presupuesto que aprobarán como 65ª legislatura. Sus integrantes. Se presentó una moción suspensiva que fue desechada de inmediato. Y posteriormente, cada uno de los 7 grupos parlamentarios que integran esta Cámara fijó postura. Las bancadas de Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México defendieron la pertinencia del reparto presupuestal y las del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano consideraron que ese reparto pues no se encontraba en sintonía con lo que ellos valoran son las prioridades del país. Entonces se obtuvo la votación favorable requerida en lo general. Para el martes 7, después de un receso, se retomó la discusión en lo particular y esta se prolongó hasta el miércoles 8 de noviembre, concluyendo la mañana del jueves 9, pues con la aprobación definitiva del presupuesto de egresos de 2024. El análisis en lo particular se traduce en la exposición de ajustes, precisiones que en el caso del reparto de los recursos del erario, pues busca incrementar, reducir o quitar determinado monto. La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria determina que al presentar sus reservas, las y los diputados deben especificar de dónde saldrán los recursos que le darían viabilidad a las reasignaciones que ellos sugieren. Una vez que se expone la propuesta, se vota. Generalmente esto se hace a mano alzada, lo que se llama votación económica. Si se le da el visto bueno, se abre una ronda de discusión con argumentos a favor y en contra. O se acepta o se desecha sin previo debate. También en votación económica. De haber dudas sobre las manos alzadas, puede solicitarse el uso del tablero electrónico para que ahí se registren todos los votos de los diputados. Estas peculiaridades del debate presupuestal se presentaron subrayadamente en esta ocasión, porque se registraron 1.093 reservas que serían presentadas por más de 300 parlamentarios. La oposición insistió en etiquetar recursos para la reconstrucción de Guerrero después del huracán Otis. Al final, prosperaron 3 reservas, incluyendo una relacionada con este propósito. Vamos a la crónica de lo que fue la madre de todas las discusiones de este periodo. Tras días de intenso debate sobre el dictamen con proyecto de decreto del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024 y su aprobación en lo general el lunes 6 de noviembre del 2023, la Cámara de Diputados lo aprobó en lo particular con 266 votos a favor, 204 en contra y una abstención en la madrugada del jueves 9 de noviembre. En la discusión en lo particular, se desahogaron alrededor de 3.093 reservas propuestas por diputadas y diputados de distintas fracciones parlamentarias, con un total de 280 oradores en tribuna. Fueron aceptadas 3 reservas en materia de desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. La segunda reserva admitida establece que los recursos que se reintegren a la tesorería de la Federación, derivados de la extinción de los fideicomisos constituidos por el Poder Judicial de la Federación, referidos en el decreto publicado el 27 de octubre de 2023, se destinarán para atender los daños y desastres ocasionados por el huracán Otis en el estado de Guerrero. La tercera se refiere al presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a fin de reponer 500 millones de pesos de los 767 millones que se les redujo. Llevamos 3 días. Este es el 4º día de discusión del PEF 2024. 4 días de oír las mismas barbaridades. La oposición moralmente derrotada, sus intervenciones han sido para reclamarnos lo que ellos nos heredaron. Ahorita que nos ocupan nuestras hermanas y hermanos de Acapulco, familia,
Quizás su argumento pueda ser, entiendan que no hay de dónde. Sí hay de dónde, compañeras y compañeros. Solo con lo que se subestimó el petróleo, solo con lo que se hace del IPAP y que se le está aportando. Lo que se ocupa, familia, es que tengamos voluntad. Que 50,000 millones de pesos vayan para Guerrero, vayan para Acapulco. Levanten la mano, levanten la mano. Háganle caso al señor presidente, el Fobaproa es un robo, hay que quitarlo. Presento esta reserva y los invito para que todos apoyemos esta reserva que vamos a presentar, que tiene que ver con el presupuesto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque se le asignó un presupuesto como si fuera un año normal. Y ustedes saben que el 24 viene la elección, entonces se requiere que fortalezcamos a esta institución para que saque su tarea. Este lunes 6 de noviembre, en esta Cámara se aprobó de manera irresponsable un gasto neto de 9,066,045,800,000 pesos, que no atiende y mucho menos resuelve las necesidades de las y los mexicanos. Tenemos muchas cosas que decir de este proyecto de presupuesto. Podríamos empezar diciendo que hay 7 universidades autónomas en el país que están a punto de quebrar. Chiapas, Morelos, Michoacán, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Coahuila. Las y los estudiantes de esos estados están por quedarse sin universidad autónoma porque no existe ninguna partida presupuestal para rescatarlas a esas universidades. Termina aquí nuestra emisión semanal de Parlamento Abierto, esta vez con un resumen de las crónicas del quehacer legislativo de las y los diputados de México. Gracias por su acompañamiento, feliz 2023 y nos seguimos encontrando en 2024.